Imagina entrar a una heladería de un barrio tranquilo de Viena, comprar un helado y marcharte sin sospechar que, debajo de aquel negocio, había algo que llevaba años oculto. Durante mucho tiempo, Estíbaliz Carranza fue conocida simplemente como la propietaria de una heladería. Pero en 2011, unos trabajadores que realizaban obras en el sótano del edificio encontraron algo que cambiaría por completo la historia. Lo que apareció allí permitió reconstruir 2 asesinatos ocurridos con años de diferencia y llevó a los investigadores hasta la mujer que había vivido sobre aquellos restos durante todo ese tiempo. Estíbaliz Carranza había nacido en México en 1978 y posteriormente se trasladó a Europa. En Viena terminó abriendo una heladería llamada Schleckeria. Su vida parecía la de cualquier comerciante, pero detrás de esa apariencia existía una historia marcada por relaciones conflictivas y separaciones. En abril de 2008, Carranza asesinó a su exmarido, Holger Holz. 2 años después, en noviembre de 2010, asesinó a su entonces pareja, Manfred Hinterberger. En ambos casos utilizó un arma de fuego. Según las conclusiones judiciales posteriores, los ataques fueron realizados de manera sorpresiva. Su exmarido recibió los disparos por la espalda y su pareja fue asesinada mientras dormía. Pero después de los asesinatos ocurrió algo todavía más difícil de explicar. Carranza ocultó los cuerpos en el sótano relacionado con su heladería. Los restos fueron cortados y colocados en recipientes que posteriormente fueron rellenados con hormigón. El objetivo era ocultarlos, y durante meses nadie descubrió lo que había ocurrido. Después del segundo asesinato, Carranza continuó con su vida. La heladería siguió funcionando. Mientras tanto, los restos de 2 hombres permanecían ocultos en el sótano, hasta que llegó junio de 2011. Unos trabajadores realizaban trabajos de mantenimiento e instalaciones en una zona del edificio. Durante las obras encontraron los recipientes. Al abrirlos aparecieron restos humanos. La policía fue llamada inmediatamente. La investigación llevó rápidamente a Carranza, y entonces comenzó a reconstruirse una historia que llevaba años escondida. Los investigadores descubrieron que los restos correspondían a sus 2 antiguas parejas. Ya no se trataba de una desaparición, había 2 homicidios, y la principal sospechosa era la mujer que había vivido y trabajado sobre el lugar donde estaban escondidos. Carranza fue detenida y posteriormente trasladada a Austria para enfrentar el proceso judicial. Durante la investigación terminó admitiendo haber cometido los 2 asesinatos. Pero todavía quedaba una cuestión fundamental. ¿Por qué lo había hecho? La respuesta no era sencilla. En el juicio, la defensa intentó explicar sus actos a partir de su estado psicológico y de las relaciones que había mantenido con los 2 hombres. Pero el tribunal debía determinar algo mucho más concreto. Era consciente de lo que estaba haciendo. La evaluación psiquiátrica estuvo a cargo de Adelheid Kastner, una reconocida psiquiatra forense. Su conclusión fue especialmente importante. Carranza presentaba una grave alteración de la personalidad, pero eso no significaba que no pudiera comprender sus actos. La especialista concluyó que durante los asesinatos sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y que era responsable de sus acciones. Es una distinción fundamental en un proceso penal. Tener un trastorno de personalidad no significa automáticamente ser incapaz de comprender las consecuencias de una conducta. En este caso, la evaluación psiquiátrica determinó que Carranza conservaba esa capacidad, pero también estableció una preocupación importante sobre su peligrosidad y el riesgo de reincidencia. Durante el juicio, el tribunal examinó además la planificación posterior a los asesinatos. No se trataba solamente de los disparos. Después de cada muerte hubo acciones destinadas a ocultar los restos y evitar que fueran encontrados. Ese comportamiento posterior tuvo un peso importante en la valoración judicial. El 22 de noviembre de 2012 llegó la sentencia. Después de 4 días de juicio, el jurado declaró a Estíbaliz Carranza culpable por unanimidad de los 2 asesinatos. La condena fue cadena perpetua, acompañada de internamiento en una institución para delincuentes con trastornos mentales. Pero el caso todavía no había terminado. Su defensa recurrió la sentencia. En marzo de 2013, el Tribunal Superior de Viena confirmó la cadena perpetua. El tribunal consideró especialmente grave la forma sorpresiva en que fueron cometidos los asesinatos. Con esa decisión,
La condena quedó firme. Posteriormente, Carranza permaneció bajo custodia en Austria. En 2014, las autoridades explicaron que una solicitud para trasladarla a España había sido rechazada porque el sistema español no contemplaba una medida equivalente a la que se le había impuesto en Austria. Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes de este caso. Durante años, el lugar donde funcionaba una heladería había ocultado una investigación criminal que nadie sospechaba. Los restos no fueron descubiertos mediante una gran operación policial. No hubo una confesión inicial que llevara directamente hasta ellos. Fueron encontrados accidentalmente durante trabajos de mantenimiento. Y solamente después de ese hallazgo, los investigadores pudieron reconstruir lo sucedido. La historia de Estíbaliz Carranza también demuestra por qué el análisis psicológico en un juicio debe manejarse con cuidado. El diagnóstico de una persona no explica por sí solo un asesinato. La psiquiatría forense busca responder preguntas concretas. Si la persona comprendía sus actos, si podía controlar su conducta y cuál era el riesgo de que volviera a delinquir. En este caso, el peritaje concluyó que existía una grave alteración de personalidad, pero también que Carranza era jurídicamente responsable de sus actos. Por eso terminó recibiendo la máxima condena. 2 hombres habían muerto. Sus restos habían permanecido ocultos durante años, y una investigación que comenzó con unas obras en un sótano terminó revelando que la propietaria de una pequeña heladería estaba relacionada directamente con ambos asesinatos. Estíbaliz Carranza fue condenada, la sentencia fue confirmada, y el misterio principal dejó de ser quién había cometido los asesinatos. La verdadera pregunta pasó a ser otra. ¿Cómo consiguió ocultar durante tanto tiempo los restos de 2 personas en un lugar donde trabajaba y vivía su vida cotidiana? Durante años, nadie que entraba a aquella heladería podía imaginar lo que había debajo, hasta que unos trabajadores comenzaron a hacer unas obras y encontraron la evidencia que finalmente derrumbó toda la historia.